Muy, muy buenos días, estimados estudiantes. En esta sesión vamos a ver lo que son los aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. En los aldehídos y cetonas vemos que son responsables de los diversos sabores y aromas de los alimentos, y en la industria química se emplean en la preparación de perfumes, lubricantes, plásticos, entre otros. Con respecto a los ácidos carboxílicos, tenemos por ejemplo al arándano, ¿no? Una fruta antioxidante. Además tenemos muchas más, ¿no? Que contienen ácidos, ¿no? Como la naranja, la mandarina, etc., ¿no? Que contienen generalmente pues, el ácido cítrico. También, ¿no? Vemos por otro lado que se emplean, por ejemplo, el ácido benzoico en la producción de perfumes saborizantes. Saberes previos. Hay que recordar algunos conceptos como cuáles son los aldehídos y cetonas más importantes que conoces, qué uso se le dan a los ácidos carboxílicos, cuál es la diferencia entre un aldehído y una cetona, cuál es el grupo funcional que caracteriza a los ácidos carboxílicos. Como siempre tenemos un logro de sesión, en este caso es que el estudiante nombre y formule compuestos oxigenados, en este caso aldehído, cetona y ácidos carboxílicos, ¿no? Teniendo en cuenta sus características y propiedades de estos compuestos orgánicos, siguiendo las diversas reglas que nos da la IUPAC, y también conocer sus reacciones químicas. Entonces tenemos como contenidos primero los aldehídos, sus propiedades, nomenclatura y reacciones químicas, luego las cetonas, también propiedades, nomenclatura y reacciones químicas, ácidos carboxílicos de igual manera, y finalizamos con las aplicaciones industriales. ¿A quiénes se le llaman los compuestos carbonílicos? Los compuestos carbonílicos son aquellos que van a contener el grupo carbonilo, que es el enlace carbono-oxígeno. Y tenemos muchas funciones. En este caso, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, anhidros, haluros, amidos, ¿no? Todos tienen el CO, carbono doble enlace, oxígeno. Empezamos con la primera, que son los aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos que en sus moléculas presentan el grupo funcional, que es el carbonilo, ¿no? El CO. Y todos van a terminar en una terminación CHO. Su fórmula general es R-CHO. Un DR es una cadena carbonada. Se obtienen al sustituir dos átomos de hidrógeno por un carbono primario. Por ejemplo, ahí tenemos el etano y se convierte en etanal, ¿no? Ahí está el CHO. En la práctica resultan de la oxidación de un alcohol primario o de la segunda oxidación de un hidrocarburo. Ahí podemos ver, ¿no? El propanol, que va a generar el propanal. Veamos algunas propiedades de los aldehídos. Vemos que la mayoría son líquidos, el metanal es gaseoso, y a partir del carbono 12 ya tenemos, ¿no? Los demás sólidos. Los aldehídos de bajo peso molecular tienen generalmente olores penetrantes, desagradables, y a partir recién del carbono 6 presentan olores agradables y se utilizan en perfumería. Su punto de ebullición es inferior al de los alcoholes, que van a tener el mismo número de carbonos, pero mayores a hidrocarburos y éteres correspondientes.
Tenemos el primero, este viene a ser el metanal. El metanal es un gas y generalmente lo encontramos disuelto entre el 30 al 40%. Entre el 30 al 40% se vende como el fórmula, ¿no? Empleamos para conservar piezas anatómicas, ¿no? Acá podemos ver su fórmula, ¿no? Es un gas de olor penetrante, evita las mucosas. El método de fabricación se emplea el metanol, en este caso utilizamos esta reacción química que ven ahí, en presencia del cobre como catalizador a 600 grados centígrados. Sus aplicaciones son múltiples, ¿no? Como podemos ver, como potente desinfectante para conservar piezas anatómicas, es la principal, pero hay muchas más, ¿no? Películas cinematográficas, en las diversas síntesis para generar diversos compuestos también se utiliza. El segundo vendría a ser entonces el etanal, ¿no? Ya son de 2 carbonos, el etanal. Llamado también acetaldehído, ¿no? Se descubre en 1821 por Dobereiner, líquido incoloro muy volátil. El etanal tiene una producción también mediante esta reacción química, como ven ahí, que es una solución diluida de ácido sulfúrico con sulfato mercúrico a 80 grados centígrados. De esta manera el acetileno lo estamos convirtiendo, ¿no?, al etanol. Su uso en la industria, por ejemplo, tenemos en el plateado de espejo como reductor, en medicina como antiséptico, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, para diversas fabricaciones, ¿no? Su nomenclatura, tenemos la nomenclatura UPAC y la nomenclatura común, que también se usa. El de un carbono, hemos visto que es el metanal, el nombre común formaldehído. El de 2 carbonos, el etanal, acetaldehído. El de 3 carbonos, el propanal, propanaldehído. El de 4 carbonos, butanal, butiraldehído, de acuerdo al número de carbonos. La nomenclatura, según UPAC, para los aldehídos tiene su regla, ¿no? Para nombrar a los aldehídos se presentan radicales, ¿no? Que si es que hay enlaces dobles, triples en la fórmula, se enumera por el que esté más cerca al grupo carbonilo, que esté cerca al CHO. Este siempre va a ser el carbono 1. Y la terminación viene a ser al, ¿no? Por ejemplo, acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre buscamos la cadena carbonada más grande. Y lo que queda afuera son los radicales, ¿no? En este caso tenemos en el carbono 3 el metil y en el carbono 4 el cloro. Por eso que su nombre es 4-cloro, 3-metil hexanal. Acá vemos otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en el CHO, ese es el carbono 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el 2 está el etil. En el 4 está el metil. Son 5 pent y el carbono 3 del doble, ahí le ponemos enal. En, al. En por el doble enlace y al por su terminación de los aldehídos. Bien, sí. Acá el carbaldehído. Para aldehídos más complejos, ¿no?, utilizamos este sufijo, ¿no?, que es carbaldehído. Por ejemplo, acá sería ciclo, ¿no?, que es un ciclo hexano, carbaldehído. La numeración, ¿no?, de los naftalenos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces acá en el 2 está 2 naftaleno carbaldehído.
Ciertos aldehídos sencillos, por ejemplo, tienen nombres comunes, ¿no? Como ya hemos visto hace un rato, ¿no? Los nombres comunes, 4 para 1, 2 acet, 3 propión, 4 butil, 5 valero. De su raíz. Sus propiedades físicas, la podemos ver, ¿no? El formaldehído de un carbono tiene un punto de ebullición de menos 21 y un punto de fusión de menos 92, ¿no? Recordemos que el punto de fusión viene a ser, en este caso, su cambio de estado, ¿no? De sólido que pasa a líquido, y la ebullición del líquido a gas, ¿no? Entonces ahí tenemos sus valores. Y podemos ver que mientras más va aumentando el número de carbonos, ¿no? Va aumentando, por ejemplo, el punto de ebullición. Sus reacciones principales de los aldehídos tenemos la oxidación. En este caso, cuando se oxida, te forma un ácido carboxílico. Dentro de los que oxidan, podemos ver hay muchos oxidantes, ¿no? Dicromato, permanganato, etc. Y también en el laboratorio lo vamos a verificar utilizando el reactivo de Feeling y de Torrance, cuando se oxida. La hidrogenación, en este caso es la reducción a alcoholes, entonces se hidrogenan, en este caso en presencia del platino, y te genera el propenal, por ejemplo, te genera el propan un ol, ¿no? Te genera en este caso un alcohol. También tenemos su reacción de reducción, la reducción a hidrocarburos, por ejemplo, con el reactivo de Clemmensen, ¿no? Tenemos que un aldehído se va a convertir en un hidrocarburo, ¿no? Como vemos acá. El butanal, ¿no? Tiene 4 carbonos y se transforma en butano. Condensaciones aldólicas, ¿no? En este caso el propanal se está transformando en el 3-hidroxi-2-metil obtención de aldehídos. Entonces, ¿cómo podemos obtener aldehídos? Por oxidación de alcoholes primarios. Si oxidamos un alcohol, vamos a obtener entonces un aldehído. Bueno, veamos acá los ejemplos, ¿no? Que por ejemplo tenemos la obtención del aldehído con el propan-1-ol, ¿no? El carbono 1 está en el alcohol. Esto con permanganato de potasio se oxida y te está generando el propanal. La hidratación de alquilos, ¿no? Es una segunda manera de obtenerlos. El etino, por ejemplo, se transforma en etanal, ¿no? Con el reactivo químico, ¿no? Ácido sulfúrico. La deshidrogenación de alcoholes primarios también, ¿no? En este caso, con cromito de cobre a 300 grados centígrados te produce la reacción química. La reducción de cloruros de acilo también, ¿no? En este caso con hidrógeno y níquel te va a generar aldehído correspondiente, ¿no? Del número de carbonos. Ahora tienes el cloruro de etanohilo y hidrógeno níquel te genera etanal. La ozonólisis de alquenos, ¿no? El but-doceno, en presencia de ozono, sin y agua, ¿no? Te va a producir, en este caso, el etanal. Pasamos al segundo, son las cetonas. Son compuestos que
también que va a tener el grupo carbonilo, el CO, pero va a estar dentro de dos radicales, ¿no? Su fórmula general es RCOR'. Está presente el grupo carbonilo. Y estos dos pueden ser iguales o distintos. Si son iguales, se llama una cetona simétrica. Y si son distintos, mixta o asimétrica. Propiedades de acetonas. Las acetonas, desde la propanona hasta la decanona, son líquidos. A partir del carbono 11 ya son sólidos, el inodoros. Su densidad es inferior a la del agua y su punto de ebullición inferior al del alcohol correspondiente, ¿no? Que tiene el mismo número de carbonos. Su reacción con los reactivos de Fehling y Tollens, en este caso está una reacción negativa. Tenemos acá la primera, la propanona. La propanona es la más sencilla de las cetonas, ¿no? Que se descubre en 1754. Es un líquido muy volátil, incoloro, su punto de ebullición de 56 grados centígrados, de olor característico, ¿no? Acá tenemos su reacción. En este caso, por deshidrogenación del 2-propanol, y la otra a partir del acetato de calcio mediante un calentamiento también se produce. La propanona es usado como disolvente, ¿no? Y se utiliza para fabricar, preparar, ¿no? Por ejemplo, el cloroformo, duodoformo, etc. Barnices, pinturas. La nomenclatura. Tenemos la nomenclatura común, en este caso se nombran los radicales, seguido de la palabra cetona, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el grupo carbonilo, y acá tenemos el metil, y acá tenemos el etil. Entonces, en orden alfabético, primero etil, luego metil, y terminamos con la palabra cetona. Si los dos son iguales, ponemos el prefijo di, que significa que hay dos, metil, cetona, dimetil, cetona. La nomenclatura IUPAC, en este caso se enumera la cadena, siempre la cadena más larga, y al final vamos a ponerle la terminación por. Cuando hay sustituyentes, sabemos que hay un criterio, ¿no? El criterio que estamos manejando para las clases anteriores también, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la propanona, luego acá tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, sería la 2, ¿no? La penta 2-ona. Acá también igual, en este ejercicio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, sería hexa 2-ona. Y si hay sustituyente, lo nombramos al sustituyente, ¿no? Sería 3 cloro, son 4 butanol. Acá igual tenemos carbono 1, carbono 2 está el CO, 3, 4, 5, 6, sería X 4, en 4 está el doble enlace, 4N, y en 2, ONA. Igual acá, enumeramos del 1 hasta el 9, la cadena más larga. Los radicales, ¿no? En este caso el cloro y el bromo, el carbono 7, ¿no? 7 bromo, 7 cloro, en el 4 metil, el 9 nona, y en el 3 está el CO, 3 ona.
Los aldehídos tienen prioridad sobre las cetonas. Por ejemplo, acá sería 1, 2, 3. En el 3, esto se le llama como oxo, este grupo carbonilo. Sería 3-oxo pentanal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3-oxo pentanal. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? El 4-metil, 2 penta, porque hay 5, 2 ona. Igual acá, si tenemos así el diagrama de zigzag también, en el 4 estaría el oxo, son 5 carbonos, pentanal. Si tenemos el OH, por ejemplo como acá, decimos hidroxi, sería 5 hidroxi, hexan, 2 ona. Las acciones principales de las cetonas. Tenemos, por ejemplo, la reducción a alcoholes. Entonces, en presencia de catalizadores como hidrógeno, níquel, tenemos acá la reacción de hidrogenación en presencia de catalizador níquel y te produce el propan 2-ol. Tenemos acá la reducción a hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo con la hidracina, que genera el propano, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos reacciones de la propano. La oxidación, en este caso con oxidantes fuertes como el permanganato de potasio. Entonces, con el permanganato de potasio ocurre la oxidación formando dos compuestos distintos, ¿no? Como se va a romper el carbono, va a generar el ácido etanoico y el ácido propanoico, ¿no? De 3 carbonos y acá de 2 carbonos. Su obtención, ¿cómo los obtenemos? Por pirólisis de ácido. El ácido, ahí por ejemplo tenemos el ácido etanoico con el dióxido de torio a 500 grados centígrados, te va a generar la propano. A partir de alcoholes también, en este caso es una deshidrogenación de un alcohol secundario y te genera la acetona correspondiente, ¿no? En este caso, si tenemos el butan 2-ol, vamos a tener el butan 2-ona. Hidratación de alquinos, ¿no? En este caso tenemos el propino y nos genera la propanona. La acilación de Fieldcraft también, ¿no? En este caso son cetonas aromáticas. Pasamos al tercero, que son los ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico también tiene el grupo carboxilo, en este caso el CO, ¿no? Acá. Y su fórmula es COOH, ¿no? COOH. RCOOH, o algunos le ponen RCO2H. ¿No? En este caso su grupo que lo caracteriza es ese, ¿no? El COOH. Eso va a ser de todos los ácidos. El primero de todos es el ácido metanoico o el ácido fórmico de las hormigas. Tenemos por ejemplo el ácido benzoico, que es el anillo aromático, ¿no? Tenemos el anillo y COOH. Sus propiedades físicas, como pueden ver acá,
tenemos acá el nombre, ¿no? El ácido fórmico, su nombre UPAC, ácido metanoico, su punto de fusión y su punto de ebullición, ¿no? Cada uno tiene una fuente, ¿no? Entonces puede ser una fuente natural, por ejemplo, el ácido metanoico, ¿no? El ácido etanoico, propanoico, butanoico, ¿no? Etc. Siempre tienen una fuente, como pueden ver. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de doble puente hidrógeno, ¿no? Es COH, va a generar doble puente hidrógeno, que lo va a hacer de una temperatura más elevada, ¿no? Al momento de querer romper su enlace puente hidrógeno. La solubilidad en el agua es similar a los alcoholes, también gracias al enlace puente hidrógeno. Su nomenclatura, tenemos en este caso, tenemos que empezar con la palabra ácido y terminar con el oico. Ya tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, ácido, empieza la palabra ácido. Luego tenemos en el 4 el OH, que es el hidroxi, 3 radical metil, 5 carbonos, penta, y la terminación oico. Igual acá tenemos el COH, ¿no? Entonces el carbono 1, por lo tanto sería ácido, carbono 2 bromo, 5 está el oxo, son 7 carbonos, hepta, y la terminación oico. Si es que hay enlaces dobles, triples, ¿no? En este caso vamos a nombrar como estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayor privilegio? El carbono 1 va a ser el COH. Entonces, el carbono 1, COH. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está? En el 4. ¿No? En el 4 está el doble enlace, entonces empezamos con el ácido, X4 y cuando vemos un anillo, a veces se coloca en la cadena principal, ¿no? Se hace la terminación carboxílico. Vamos a poner cuando vemos acá, ácido ciclohexano carboxílico, ácido 3-metil ciclopentano carboxílico. Acá hay algunos ejemplos también que han nombrado, ¿no? Ácido, en el 3 está hidroxi, X 2N, terminación oico. Sus reacciones. Reacciones de los ácidos carboxílicos. Forman sales. Un ácido carboxílico más un hidróxido base te va a formar un carboxilato del metal, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ácido acético con el hidróxido de potasio, te genera el acetato de potasio más agua. Se reducen también, en este caso el agente reductor es el hidruro doble de litio y aluminio. El ácido butanoico se reduce al butano, ¿no? El alcohol. Algunos usos y aplicaciones, por ejemplo el ácido acético, ¿no? Está presente en el vino, el ácido cítrico, ¿no? en las naranjas, ¿no? El ácido acetil salicílico en las aspirinas, el ácido ascórbico en la vitamina C, el ácido sálico que da el sabor amargo, por ejemplo las espinacas. Sus aplicaciones industriales. El ácido etanoico o ácido acético, ¿no? Es un líquido incoloro, esta es su fórmula, ¿no? H3COH, dolor irritante y sabor amargo. No es miscible en agua, en soluciones diluidas del 4 a 8%, ¿no? Lo podemos encontrar a partir del vino, sidra, malta.
y también, por supuesto, en el vinagre, ¿no? El ácido acético. Se utiliza en la producción del acetato de rayón, de plásticos, películas fotográficas, pinturas, medicamentos, ¿no? Tiene varias aplicaciones industriales. El ácido benzoico, ¿no? En este caso tiene el anillo y COH. Poco soluble en agua, de acidez ligeramente superior a la de los ácidos alifáticos sencillos, se usa como conservador de alimentos. El ácido esteárico, ¿no? Que tiene esta fórmula que ven ahí, Che3, Che2, 16 veces y COH, ¿no? Se encuentra en la mayoría de los aceites y grasas de animales y vegetales. Reacciona con hidróxido de sodio formando el jabón. Entonces tenemos nuestra metacognición, ¿no? Que hemos aprendido en esta sesión, qué dificultades se presentan, cómo absorber esas dificultades, ¿no? Y por supuesto hacer la resolución de ejercicios. De referencias bibliográficas tenemos el McMurray, ¿no? Que son los libros de química orgánica. Tenemos el Solomons, el Carey. Muchas gracias.